Vamos en esta mañana a hablar de algo muy hermoso, de un personaje que nos habla la palabra de Dios, que él fue un hombre que fue adelante de toda su época. ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí, de las mujeres que estamos aquí, queremos ser de esos que vamos adelante en toda nuestra generación? Yo me apunto, ¿va? ¿Usted se apunta? Para ir adelante de toda la generación. Este personaje que le digo fue uno que en su época, pues él, por las decisiones que él tomó, él pudo ir adelante de toda su generación. Y Dios hizo algo espectacular con él, ¿verdad? Maravilloso con él. Les estoy hablando pónganme por favor el título. Les estoy hablando ahí de Enoc. Caminó con Dios, dice la palabra. Quedó escrito en el libro puede buscar en Génesis capítulo 5. Me gusta que siempre se corrobore, ¿verdad? La palabra. Escuchaba el otro día a un pastor que decía que si usted es de los que leen la palabra en el teléfono, no sé, yo no lo he probado porque no leo la palabra en el teléfono. Entonces póngalo, ¿cómo es? Modo avión, exactamente, para que ningún mensaje le interrumpa, para que entonces usted pueda leer, ¿verdad? La palabra. Hermanos, es necesario corroborar la palabra. Hay ejemplos en la Biblia de ello. Cuando los hermanos predican acá, yo estoy corroborando cada palabra que ellos dicen. Una, porque es mi responsabilidad, y otra también porque escudriño la palabra. Escudriño la palabra. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 5, que es el libro de las genealogías, todo este capítulo nos habla de las genealogías y de cuánto vivieron los patriarcas. Allí, ¿verdad? Se nos indica la vida, las generaciones desde Adán hasta Noé. ¿Y por qué Dios lo pone ahí así en esa estadística? ¿Sabe por qué? Porque Dios cuenta los años. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que Él no pasa desapercibido un día. Dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Dios mueve los números, Él inventó los números, ¿verdad? Entonces a mí me llama la atención muchas cosas, y sabe que es bonito aprender por la revelación del Espíritu Santo, claro, el significado de la numerología. Es importante conocerlo, pero en la revelación del Espíritu Santo, porque usted sabe que hay mucho del otro lado. Pero en este capítulo nosotros encontramos todas las generaciones antes de Enoc, que era hijo de Jared, el cual había vivido 962 años. Y bueno, nació entonces Enoc. A los 65 años, dice el verso 21, engendró a Matusalén, que sabe usted que fue el hombre que más vivió. Ahora, de él quedó escrito en medio de esta genealogía como Jabes. ¿Se acuerda que hace poco estuvimos hablando de Jabes? Primera de Crónicas 4:10. Estuvimos hablando de Jabes, que el Señor esa decisión de Jabes la dejó escrita. Y aquí quedó el testimonio de la decisión de Enoc. 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, dice el 24, pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. En medio de toda esa generación, descendiente de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, nació este hombre llamado Enoc. Todos los que le antecedieron fueron
temerosos de Dios. Pero hubo una excepción en Enoc. Todos caminaron con Dios. Todos vivieron para Dios. Pero hubo una excepción en Enoc. De tal manera que el Señor se lo llevó. No vio muerte, sino que el Señor se lo llevó. Amén. Él era el bisabuelo de Noé. Y él sobrepasó a todo. Él fue la estrella más brillante de toda aquella era patriarcal. Aunque hubo otro, más antes de Enoc, hubo otro Enoc que hasta construyó una ciudad. Y dice, que construyó una ciudad. Pero no dice lo que de lo que hizo. Porque fue con Dios. Amén. En el 4:17 ahí lo pueden contar ustedes. Entonces, ¿qué se nos dice entonces de Enoc? Que caminó con Dios. Nos dice que no murió. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que él no murió. ¿Por qué? Busque Hebreos capítulo 11. Esta Biblia es delgadita y me cuesta hallarla. Ajá. 11:5. Por la fe de Hebreos, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes, eso sí, en la palabra son muy importantes, reparar en ellos, parar en ellos. Y dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero antes dice, por la fe, Enoc. Entonces Enoc vivió una vida de fe. En ese tiempo había ya maldad. En ese tiempo había una inmoralidad grande. Y todo ese mundo, usted sabe que fue juzgado por Dios a través del diluvio. Pero en esa era de tanta maldad, de iniquidad, este varón se levantó y decidió caminar con Dios. Pero todos caminaban con Dios, pero este decidió caminar con Dios, entre comillas, caminar con Dios para lo grande. No para hacer una excepción, sino para decir lo grande de las decisiones que él en aquel tiempo tomó. ¿Cuál fue su mensaje? Él era un profeta. Empezó a tener el oficio de un profeta y de un pregonero de justicia. Así lo dice Judas 14:15. Puede leerlo también. Judas 14:15. Antes de Apocalipsis. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto dice el libro de Judas, de Judas, apóstol. Antes de Apocalipsis está ese libro. Entonces, hermanos, podemos ver que él fue un pregonero de justicia en ese tiempo. O sea, él se levantó predicando el evangelio. ¿Cuál era el mensaje que Enoc predicaba? Enoc predicaba acerca de la venida del Señor. Yo no le puedo marcar cuántos años eran, Dios santo. De aquel tiempo a Jesucristo, yo creo que bien andarían tal vez unos 3.500 a 4.000 años. Desde ese tiempo él ya anunciaba la venida del Señor. Lo que hoy nosotros estamos anunciando también, la venida del Señor, que el Señor va a venir con sus santos, dice, millares de ángeles y también de los que le siguen, los que le creen, a ejercer
juicio contra toda la humanidad que quede. Amén. Entonces él anunciaba la venida del Señor. Él anunciaba la seriedad del pecado. Él anunciaba el juicio divino. Sobre el hablar de los impíos. ¿Qué nos enseña todo esto? Que en cada era, en cada tiempo, Dios levantó mensajeros que proclamaran la justicia de Dios, que le enseñaran a la humanidad cómo acercarse a Dios, cómo caminar delante de Dios, agradándole a Él. Siempre, Dios es un Dios justo y verdadero, que nunca dejó a la humanidad perdida. Siempre el Señor levantó. Usted sabe que el caso de Noé, por ejemplo, fue hallado justo en todas sus generaciones, dice la palabra. Pero él dice que predicó aproximadamente más de 120 años. Mientras él construía el arca, él predicaba, él anunciaba a toda esa humanidad que venía un juicio, que venía un diluvio. Y bueno, la gente, las generaciones de ese tiempo escucharon y escucharon. Pero, ¿quién creyó? Nadie creyó. ¿Por qué había una señal? Que nunca había llovido. Que nunca había llovido. Es como nosotros en visiones hemos visto ángeles. Hemos visto cosas, pero generalmente así, ya directamente personales. Entonces, ¿por qué seguimos al Señor ahora? ¿Por qué seguimos nosotros al Señor? ¿Cómo lo seguimos nosotros? Al Señor. Por la fe, hermanos. Por la fe. Por la fe estamos siguiendo a Jesús. No lo miramos, pero sí creemos en Él. Amén. Jesucristo dijo: bienaventurados, felices los que no me vieron y creyeron. Somos de esos entonces. Somos bienaventurados, somos felices porque no hemos visto al Señor cara a cara. Un día le veremos cara a cara. Pero le seguimos por la fe. Y eso nos sustenta. Amén. La esperanza también nos sustenta. Entonces este era un hombre en aquel tiempo que él predicaba, anunciaba el mensaje de Dios, pero lo practicaba. Lo practicaba. Hay un libro que es un libro apócrifo, porque apócrifo es porque no está dentro del canon, ¿verdad? De los libros inspirados por el Espíritu Santo. Yo lo he buscado, pero no he puesto énfasis en hallarlo, en leerlo, pero sí me gustaría leerlo. Pero he escuchado de ¿cómo se llama? De sus enseñanzas, de Enoc. Entonces ahí en ese libro, que supuestamente él lo escribió, ¿verdad? Dice que Enoc le pesaba, sentía una gran carga en su ser por el pecado que él observaba en aquel tiempo. Entonces era tanta la carga del pecado que él sentía dentro de sí, que él venía y se aislaba, salía de su casa y se iba a las montañas. Dice que se iba a las cuevas y a veces se apartaba de todo contacto humano, y se apartaba y se iba hasta un año. Él estaba apartado. Pero y luego dice que él aparecía, ¿verdad? Nuevamente salía y venía pues a donde él veía, y él entonces empezaba a hablarle a la gente. Empezaba a hablarle a la gente este mensaje final de los tiempos finales de Dios. Y así estuvo viviendo, dice, toda la vida Enoc. De tal manera que era tanta la carga, según dice en el libro ese, ¿verdad? Era tanta la carga que él no podía vivir, porque a él le pesaba ver el pecado de la gente, la iniquidad de la gente, que Dios tomó una decisión. Y dijo el Señor: me lo llevo. Y llegó un tiempo que ya nunca más volvió a aparecer, dice. Ahí dice, ¿verdad? La palabra dice acá en la Reina Valera: desapareció porque Dios le llevó. O sea, nunca más le volvieron a ver. El Señor se lo llevó, pero Él lo llevó vivo. Él es un tipo de nosotros cuando seamos levantados. Enoc es un símbolo de que él fue levantado y nosotros vamos a ser un día levantados también, como lo fue el profeta Elías. Amén. Entonces en todos los tiempos Dios levantó voces pregoneras, como hoy también,
para que la humanidad pueda encontrarse con Dios. Nosotros somos un pregonero, así como dice la palabra en Judas, que no era un pregonero de justicia, de buena nueva de salvación. Nosotros también, yo soy una pregonera de justicia. Y siempre, hermano querido, cada vez que Dios te da la oportunidad de estar delante de una persona, háblale. Tú no le vas a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra única del Espíritu Santo. Pero tú tienes que hablarle. La palabra del Señor dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces tú tienes que hablarle. Tú tienes que hablarle a esa persona que Dios la pone delante de ti. Porque también, pues un día en la rendición de cuentas hay una palabra que dice que si nosotros miramos al impío hacer cosas impías, si no le amonestamos, el Señor lo va a demandar de nosotros. Entonces precisamos entonces hablarle a las personas que se vuelvan al Señor, a pesar de todo lo que puedan decir de los cristianos. A pesar de, usted tiene que predicar el evangelio. Usted tiene que anunciar la buena nueva de salvación. Yo sé que a todos nos pasa. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando estamos hablando de Cristo a una persona, yo sé que a nosotros nos pasa. Nos dicen: no, si yo para ser evangélico como es el tal, para ser hipócrita, ser aquí, ser allá, yo mejor estoy en mi casa. ¿Cuántas veces a usted le han dicho todas esas cosas? Pero a pesar de todas esas cosas que pone la gente como pared, como estorbo para no venir a Jesús, para no rendir su vida a Dios, usted tiene que hablarle. Usted tiene que decirle, es su responsabilidad, porque usted ha recibido de gracia, entonces tiene que dar de la gracia que el Señor dio. Entonces él era un hombre que él practicaba lo que predicaba. Y él cada vez que venía de todos esos tiempos, entonces él hablaba la justicia de Dios a esa perdida humanidad, como hoy nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo era el mensaje que predicaba Enoc? Como decíamos, él vivió en un tiempo de impiedad, antes del diluvio. Él es antediluviano, ¿verdad? Este tiempo de él fue antes del diluvio. Y la palabra dice en Génesis capítulo 6 que todo designio de toda esa humanidad hasta Noé, de todas esas generaciones, el designio del pensamiento del corazón era para mal. Todo era para mal. Era la raza de Caín. Una vez escuché una novela que se llamaba La raza de Caín. Era la raza de Caín. Usted sabe que ahí se dividió la simiente, una simiente que iba a amar a Dios, como una simiente que se iba a levantar en contra de Dios. Pues entonces de Caín venía toda esa simiente maligna, como la simiente del Señor. Entonces toda esa simiente el Señor dice que era mala. Hay tantos hechos ahí que se dicen, ¿verdad? Pero Dios toma una decisión. Entonces en el tiempo de Noé, Dios toma una decisión, dice: bueno, esta humanidad está perdida, esta humanidad no quiere nada de mí, esta humanidad solo es mal y mal y mal y mal. Entonces voy a raer esta humanidad, voy a raer la tierra, ¿verdad? Ese es el juicio de Dios. Él es el dueño de la tierra, ¿sí? Él es el dueño de todos nosotros, amén. Pero ¿sabe qué? No estamos aquí para entrar en los razonamientos de por qué el Señor determinó ese juicio. Pero se hizo ese juicio. Y está comprobado. Lo dice la palabra, pero ese juicio también está comprobado en la arqueología, en la historia de la humanidad. La historia del hombre está comprobado que hubo un diluvio. Las tribus esas posteriores al diluvio que se levantaron, escribieron en las lenguas de esos pueblos que hubo un diluvio, ¿verdad? Bueno, la palabra dice, yo creo lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué se nos está anunciando a nosotros que va a venir aquí? Van a venir juicios de Dios. Dios no es hombre, dice la palabra, para que se mienta o se arrepienta, ¿verdad? Aunque allí dice que Dios se arrepintió. Pero siempre dice una palabra. Pero Noé fue hallado justo en toda esa generación. Noé fue hallado justo. Entonces Dios, que es la justicia, no puede
hacer injusticia, y él no quiso llevarse, porque él tenía un plan, un diseño para llevar adelante hasta el día de hoy, 2024. Él tenía un plan. Entonces ahí estaba Noé, que fue justo en todas sus generaciones, y bueno, lo apartó el Señor. Le dijo: vas a predicar mientras construyes el arca, vas a predicar 120 años. Yo estoy añadiendo eso. Fueron 120 años más o menos lo que en el término de años que dice ahí Génesis, cuando dice comenzó el diluvio. Pero en el diluvio solo se salvó Noé, su esposa y sus 3 hijos, y las esposas de sus 3 hijos. Ellos fueron 8 personas. Se salvaron de toda una humanidad de aquel tiempo. Entonces, el mensaje de Enoc, él vivía entonces en una impiedad, en medio de una impiedad. Había una corrupción terrible, que cuando Dios hizo la tierra, dice que él miró que todo era bueno. Pero aquí Dios miró, dice que todo era malo ya. Todo lo bueno que él había construido, que él había edificado, se había convertido en malo, en una maldad. La violencia creciente. Y entonces, ¿qué hacía todo esto? Como se acrecentaba la maldad, la violencia, también se estaba acrecentando el tiempo de cuando Dios iba a desatar su juicio. Como nosotros hoy, ¿qué nosotros miramos hoy? ¿Qué vemos nosotros, hermanos? Yo leo la prensa, el periódico, todos los días. Y yo todos los días puedo ver, ¿verdad? Usted lee la digital, algunos leen la digital, y yo puedo ver cuántos muertos cada día, por diferentes ángulos. Y a uno le da un gran dolor, la pérdida de vidas. No sé, ustedes vieron un accidente que hubo el miércoles en la carretera de Croey por Taulabé. Murió una muchacha bien joven que era ecologista, trabajaba con una compañía norteamericana, con una pues grande futuro. Murió también una muchacha de los que en ese accidente, que acababa de casarse, creo que un día antes había casado. Murió un niño. Al siguiente día hubo un accidente de una cisterna que llevaba combustible, se incendió y murió el motorista. Bueno, personas que las han asesinado. En términos de 3 días asesinaron 7 mujeres en Honduras, de lunes a miércoles. Y yo leo eso. Alguien una vez me dijo: ¿para qué lee eso, hermana? No, yo lo tengo que leer porque tengo que estar al tanto de la actualidad. El Señor no dijo pues todo lo que iba a pasar. ¿Por qué tener temor de leer? Si yo estoy en paz con Dios. Hermanos, todo está pasando. Y bueno, en Honduras, una nación de casi 10 millones de habitantes. Ya se imagina usted, por ejemplo, en países donde hay 50, 100, como en México, por ejemplo. En México nosotros no leemos, no nos damos cuenta, pero en México es un país terrible en asesinatos, pero brutales. Y aquí no es que estoy midiendo el asesinato, muerte es muerte. Pero ¿qué quiero decirle con todo eso? Mire, ayer casi matan al presidente, uno de los candidatos de Estados Unidos. Eso tiene temblando la nación norteamericana. Están temblando porque usted sabe, un atentado contra un candidato presidencial, y que ahí solo lo ponen 2 porque 2 son los partidos mayoritarios. Pero eso es un desprestigio también para una nación que se cree la más poderosa del mundo en todo lo que es tecnología, seguridad y todas esas cuestiones. Entonces, así mire, que Dios tiene un propósito con ese hombre, porque ahí le decía a David, si no murió, porque la bala, o no sé si es bala, no sé qué, pero yo creo que es bala, porque murieron, ¿verdad?, 2 personas más. Vive cerca de acá, imagínense, cerca del cerebro, lo que nos conecta con el cerebro. Si Dios tiene un propósito con ese hombre. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que cuánta maldad, ¿verdad? Cuánta maldad en todas las esferas. Ahora, Enoc, en medio de todo eso, esa es nuestra lección. Ese es nuestro aprendizaje. Que en medio de toda esa oscuridad, en medio de todas esas tinieblas, en medio de toda esa corrupción,
que había en aquel entonces, Enoc continuó caminando con Dios. Él venía de una descendencia donde los hombres ya invocaron el nombre de Dios. Así dice la palabra que los hijos de Set empezaron a invocar el nombre de Dios. Pero él caminó con Dios. La decisión de Enoc fue caminar con Dios. ¿Pero cómo? Caminó con Dios y fue bendecido. Porque caminar con Dios es como que usted dice, yo estoy caminando con Dios. ¿Usted camina con Dios? No me conteste. ¿Usted camina con Dios? Usted me va a decir, sí, hermana, yo camino con Dios. Yo puedo decir, yo camino con Dios. Usted me puede decir, yo camino con Dios. Pero vamos a ver qué es o cómo fue el camino que caminaba Enoc con Dios. Por ejemplo, su conducta era santa en todo. En medio de toda esa generación, Enoc sobresalía como una estrella, brillaba como una estrella. De tal manera que la gente miraba, supo que cuando él se encerraba era porque no soportaba tanta maldad. Y se aislaba. Bueno, eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Pero era una santa conducta, porque no va a entrar cualquiera al reino de Dios. No va a entrar cualquiera a la presencia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Hebreos 12:14. Entonces su conducta era una conducta santa. En el hebreo la palabra caminar significa halak, que es, ¿sabe qué? Viajar, caminar, viajar, ir con Dios. Ir con Dios. O sea, ir con Dios a la par. No me voy a adelantar a Dios con mis razonamientos erróneos, malignos, porque Dios está delante de mí en todo. Yo no voy a caminar adelante de Dios. Tampoco me voy a ir rezagando en mi camino con Dios. Yo tengo que caminar, no voy a decir a la par de Él porque Él es Dios, pero voy a caminar en el camino de Él. ¿Cómo qué? ¿Sabe cómo qué? Como que yo estoy aquí frente al hermano Jorge Pineda. Como que estoy frente a Jorge Pineda, hijo. Como que estoy frente a Gabriela, como que estoy frente a Julio, así. Eso es caminar con Dios, que yo estoy de frente con Dios, estoy delante de Dios, donde quiera que estoy, donde quiera que estoy, donde quiera con quien esté. Yo estoy delante de Dios. ¿Cuál fue el séptimo espíritu? La séptima asignación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue? El temor a Dios. Donde quiera que esté, estoy delante de Dios vivo, santo 3 veces, real y verdadero. Eso es camino con Dios, vivo, presente. Ese es estar en la presencia de Dios delante de quien sea, en su santidad. Y ahí es donde nos va a llevar el Espíritu Santo, a ese camino con Dios, a ese caminar con Dios, hermanos. Cada día, cada vez que pasa un día, se nos acerca más la venida del Señor o el morir también, porque ya nacimos. Ya pasamos el tiempo, como hablábamos el jueves, ¿se acuerdan? Pasó el tiempo de nacer, ya. ¿Cuál es el otro tiempo que estamos nosotros corriendo ya? Al de morir. A ese tiempo vamos. Alguien dice que desde que nacemos vamos caminando al tiempo de morir. Es una realidad. Cada día que pasa nos acercamos a ese día. Lo importante es que para nosotros ese día es pérdida. Ese día es pérdida, no. Ese día es ganancia para nosotros. No importa cómo sea ese día, yo no sé. ¿Verdad? ¿Cuántos son valientes conmigo? Y oramos para que nuestra vejez sea una vejez como dice la que fue la de Abraham, la de Jacob, la de David, que murieron, dice, llenos de días y en buena vejez. Esa promesa está ahí. Job,
De ellos se dice que murieron en buena vejez y llenos de días. Caminemos con Dios. Caminemos con Dios, ¿verdad? Y porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros somos parte de la humanidad pecadora. Y como decían las viejitas de antes, de algo me tengo que morir, ¿verdad? Y por eso no reparaban, ¿verdad? Decían, sí, al fin y al cabo, así es a veces la humanidad. Y al fin y al cabo me tengo que morir, dicen. Tráiganme otra, dicen. Pero tampoco es así. Tampoco yo tengo que contribuir a la destrucción de la vida que Dios me ha dado. Tengo que vivir una vida hermosa, llena de Dios, como el Señor la ha prometido. Él vino para darnos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Amén. Entonces, este era el mensaje. Él caminaba con Dios. El camino era ante la mirada de Dios. ¿Usted cree que su camino está ante la mirada de Dios? ¿Cree usted que el camino que usted está llevando está ante la mirada de Dios? Sí. Está ante la mirada de Dios. Pero que Dios está caminando con usted, eso es otra cosa. Y es que ese es el caso. Mi camino está ante la mirada de Dios, pero yo quiero que Él camine conmigo y yo con Él. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Voy a seguir la ruta trazada por el Salvador. La palabra que yo hice para las mujeres ayer acerca del camino. Nosotros trazamos una pavimentada para nuestros hijos. Nosotros también. El Señor nos trazó un camino ya. Entonces voy a seguir el camino trazado por el Señor para que mi camino sea el de Dios y que Él camine conmigo entonces. Aquí están los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Aquí están las normas establecidas por Dios. Aquí están los requerimientos. Aquí están los mandamientos. Aquí están los preceptos. Aquí están los principios establecidos, los decretos establecidos por Dios para poder caminar con Él aquí, en esta tierra, en medio de toda esta inmundicia en la cual nosotros vivimos. Pero nosotros tenemos que decidir. Yo decido caminar a mi manera o caminar en el camino y a la manera de Dios. Yo lo decido. Porque Dios a mí me dio pues esa libertad. Entonces yo decido caminar ante la mirada del Señor. Ok, entonces si yo decido caminar ante la mirada del Señor, ahí estará su amonestación, ahí estará su guianza, ahí estará su dirección. De todos los lados, de todas las maneras, Dios a mí me estará apartando. Cuando mi camino se quiera torcer, el Señor me estará apartando de todas las maneras. Dios usará personas, Dios usará circunstancias, hechos, señales. Y no emociones solamente. Señales que me emocionen y que digan ahora sí. No. Van a ser señales que traigan conciencia a mi vida. No como la gente, ¿verdad? Que la gente ahorita, por ejemplo, está tranquila en sus casas, como nosotros tranquilos aquí en la casa de Dios. Pero que de repente empiece a temblar terriblemente y la tierra empiece a partirse. ¿Ya? ¿Qué cree usted que hará toda esa gente? Correrán. ¿Ah? Y posiblemente, a las iglesias llegarán en tropel. Porque se acordarán de Dios. ¿Ah? Aún nosotros. Cuando, ¿verdad? Que venga un hecho así bien sorprendente, sobrenatural, que esos son los que no podemos, contener. Yo he estado aquí en la iglesia. Una vez estábamos, no sé si me acuerdo si estábamos en un culto o estábamos en una reunión pequeña, no me recuerdo. Pero hubo un temblor. Este edificio, esta casa de Dios, tiene unos cimientos bien fuertes. Tiene 3 cimientos de puro concreto, arena, piedras enormes. Pero esto se hizo como que era una cajita de fósforo. Aquí estaba yo. Tronó.
Hermano, esos hechos sobrenaturales. Eso nada más se conmueve y se emociona y ay, Dios mío, tiemblan y vamos a buscar de Dios. Pero una vez que pasa, se terminó todo. Esos son emocionalismos de unas circunstancias. Yo no quiero vivir así. No quiero vivir así, una vida así. Es una vida con conciencia de Dios. Con conciencia de Dios, ante la mirada constante de Dios. Usted tenga el valor, sea un hombre valiente, una mujer valiente, un joven valiente, una doncella valiente, un niño valiente, una niña valiente, de decirle ante tu mirada, Señor, delante de tu mirada yo quiero caminar, Señor. ¿Y sabe por qué le digo que puede ser valiente al decírselo? Porque usted tiene un ayudador que es el Espíritu Santo. Usted no está solo. Usted tiene al Espíritu Santo, su ayudador, y dependa de Él. Porque también en esto hay que depender. Él dependía de la providencia de Dios también. Si podía estar encerrado un año allá, era porque Dios le proveía también. Entonces él vivía caminando con Dios y vivía en la providencia del Señor también. Como también vivir en sus propósitos, en su presencia. Ahora, como dije, nuestra vida caminando con el Señor. Hay una palabra que dice Mateo 7:14. Mateo 7:14 no está tan, digamos, pues así, paralela a lo que estamos en esta mañana enseñando, predicando. Pero sí, me llamó la atención, el Espíritu Santo trajo a mi corazón esta palabra de Mateo 7:14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Angosto es la entrada a este camino es muy angosto. El camino a la perdición dice que es ancho, espacioso. Bueno, porque ahí no hay, todo es permitido. Ahí entre más maldad hagas, pues ahí vas a recibir tu premio de hundimiento. Pero el camino de Dios es estrecho, la puerta es estrecha, la puerta es Jesucristo. Hay que entrar por la puerta que es Jesucristo. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Los que hallan a Jesucristo como su Señor, bueno, son los que verdaderamente van a entrar a la vida eterna. Ahora, este camino de Jesucristo es por la fe. Esto es para nosotros, nuestro caminar con Dios hoy. Nuestro camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra en San Juan 14:6. Este camino es difícil de seguir, claro que sí, es difícil. Pero no estamos solos. Este camino nos llevará por dificultades y decisiones difíciles, sí. Este camino nos lleva por dificultades, claro que sí. Estamos en el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. El diablo se ha levantado contra nosotros, pero él está vencido. Y nos pone dificultades, tropiezos, dudas, cuánta cosa. Para que usted no se salga del camino, no siga el camino del Señor. Eso tiene que entenderlo usted. ¿Y qué es dificultoso? Sí, es dificultoso. ¿Es difícil de seguir? Claro que es difícil de seguir. Es angosto. ¿Acaso lo que es angosto no cuesta? ¿Acaso ese puente que está ahí ¿a qué horas es, Igris? Como a las 7 de la mañana que usted sale a trabajar? Los que van a trabajar a esa hora. Es difícil, es una botella, ¿verdad? Así le llaman en los reportajes que han hecho ¿cómo se llama? De la acumulación vial que hay en la mañana, del tráfico que hay en la mañana. A eso le llaman una botella, cuello de botella, le dicen a ese puente de Río Blanco. ¿Es difícil pasar ahí? ¿Cuáles son las cosas que tiene que vivir usted cuando está ahí? Una, la traje muy de mañana. Si quiere pasar con tranquilidad, ¿verdad?
Dos, cuando está ahí atorado en ese cuello de botella, ¿qué tiene que hacer? Tener paciencia. Y no estar, y si va con un compañero o una compañera, mejor, ¿verdad? Tenga paciencia porque usted está escuchando, el copiloto está escuchando todas las quejas. Sí, y es cierto que nos irrita. No voy a decir que no, si no es molesta, wow. Ahorita en esa carretera de allá, de Santa Bárbara, está 45 minutos parados, esperando para poder pasar. Ya ha ido bajando, ¿verdad? La espera. Ahorita son más o menos como unos 10 minutos que hay que estar ahí. Sí, como unos 10 minutos allá antes de llegar a Ceibita. Pero hermanos, la comparación es que difícil andar por lo angosto. Bien difícil andar por lo angosto. Pero eso es el camino del Señor. Ahora, el camino del enemigo, del mundo, es espacioso, ¿verdad? Hay vías por donde quiera, ¿verdad? Hay alternativas por donde quiera, ¿verdad? Hay tanto que se le brinda a usted en bandeja, que usted no tiene que esforzarse, que usted solo tiene que tomarlo y disfrutarlo. Después es el llanto, después es el lloro y el crujir de los dientes, ¿verdad? Después, ¿verdad? Porque toda siembra tendrá su cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿es difícil andar el camino de Dios? Yo sé que es difícil. Es difícil. Presiones de todo lado. Usted tiene que soportar esa presión de los amigos. Tiene que soportar la presión de las influencias. Y ahora que tenemos las influencias de las redes, ¿verdad? Como decía un profesor que tuvo Mina, entre Dios y entre el cielo y las redes ya no hay nada oculto. Antes había mucho, se ocultaban las cosas, pero ahora, mire, explotan y a millones. En un 2x3, pero esto es parte de lo que Dios ha dicho también, que se ha de cumplir y se está cumpliendo. Pero lo que quiero decirles es esa presión que usted tiene 1000 amigos, usted tiene que estarles contestando a los 1000 amigos que tiene. Por eso yo no tengo amigos. Yo admiro los que dicen, ¿cuántos amigos tenés? 3000 en Facebook. Dios mío, pero ¿cómo hará para... ¿Cuántos amigos tenés? Menos que 1000. ¿Cuántos amigos tenés? ¿Cuántos amigos tenés vos, Gaby? Vamos a ver a la líder de los jóvenes. ¿Cuántos amigos tiene, hermana? En pregunta. 70. Entonces el Gaby está recibiendo 70 informaciones. Y si esos amigos tienen 1 millón, es 1 millón de informaciones. Usted ya sabe cómo va. Esa es la cadena que hay, ¿verdad? Antes tengo el WhatsApp de las familias que hay que estar mandando, ¿verdad? Promesas a los hermanos para tener 1000 amigos en Facebook. Usted no sabe cuántas solicitudes. Yo lo siento mucho, pero yo no tengo tiempo para estar atendiendo tantas personas. No tengo tiempo. De repente uno se cansa de estar, ¿verdad? Porque hay cosas que se publican ahí, ¿verdad? Que usted ya sabe. Entonces, hermanos, esa es la presión. Y perdemos el tiempo. Cuando la palabra de Dios nos dice que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay otras cosas que tal vez me pueden distraer a mí, que me gustan más, que estar viendo Facebook, que estar viendo las otras redes, ¿verdad? Su camino. El camino de Enoc, pues es un ejemplo para nosotros. Hoy nosotros, por ejemplo, vamos por esta puerta angosta. Ok. Nuestra norma es la palabra del Señor. Que la gloria de Dios se manifieste en todos los actos de nuestra vida. Amén. Un caminar con Dios es un andar como que si yo ya estuviera con Él. Ese es caminar con Dios, como que si yo ya estuviera con Él. Hay un versículo que dice en los Salmos, porque fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Ese es caminar con Dios. Todo lo que yo deseo, Señor, a mi vida en esta tierra es contigo, Señor. Yo no te quiero fuera de mi vida en nada. Yo te quiero dentro de mi vida en todos los aspectos. Eso es caminar con Dios. Pero que ese sea el deseo profundo del corazón.
Que sea pues tu quehacer, que sea tu gozo, que sea tu vida, así como la fue la de este personaje tan hermoso que nos habla la palabra del Señor. De tal manera que el camino que decidió seguir Enoc marcó a su generación. Él ejemplificó su generación. ¿Cuántos años de vida tuvo él? 365 años de vida. Y Dios se lo llevó. Pero su hijo Matusalén fue el que más vivió. Que algunos que dicen, cuando llegue al cielo, le voy a preguntar a Matusalén qué hizo con 969 años que vivió. Ay, Dios mío, digo yo. Y cuando decía Adán, ¿verdad? Que cuando nosotros lleguemos al cielo, lo que vamos a querer ver es a Jesús. Porque Jesús lo llena todo. Aquí y allá también lo llena todo. Entonces, él marcó su generación. Él, ¿cómo se llama? Edificó una pavimentada limpia. Todos los baches que había. Él pudo demostrarle a su generación que sí se podía vivir limpio, puro, íntegro, en medio de la maldad, en medio de la podrición. Se podía ser limpio, se podía ser recto, se podía ser sabio. Él le demostró a su generación. Bueno, y Dios bendijo su generación. A este hombre le dio 969 años. Que yo me pregunto, bueno, fue el que más vivió de todos los patriarcas. Y el bisabuelo de Noé. Entonces él marcó su generación. Hermanos, esto tenemos que nosotros tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Que nosotros estamos con nuestro camino, estamos haciendo una senda derecha. Porque en este camino, bueno, hemos encontrado tantos tropiezos. Usted sabe que cuando se levanta una carretera o se va a hacer una carretera, se cortan montañas, se sacan árboles, se rellenan. Me gustaría, pues aquí tengo un ingeniero yo, ¿verdad? ¿Qué más se hace cuando se va a hacer una carretera? De los que son ingenieros aquí, hoy no vinieron. Ah, aquí está Héctor. ¿Qué se hace, hermano? Para cuando se hacen las carreteras, que se va a trazar una carretera. ¿Ah? Ahí están los topógrafos, ¿sí? Los topógrafos, esa gente que está con unas cositas así, ¿verdad? Me hubiera gustado que tuviera que darles una lección aquí cuando se va a fabricar un camino. Entonces yo lo que he visto, lo que yo veo, las rocas, se quitan unas grandes rocas. O sea, todo lo que va a estorbar en el trazado, en la ruta de esa carretera, de ese camino, se quita, se arranca. Lo mismo hacemos nosotros también. Al venir a Jesús, bueno, los que vinieron a Cristo desde muy niños, pues gracias al Señor, su camino está allanado. Pero los que ya venimos, quizás en los tiempos que venimos, tenemos que allanar ese camino, tenemos que rellenar ese camino, tenemos que quitar esos estorbos para la generación que viene detrás, para que ellos puedan caminar libremente. Mire, ahorita yo ya anduve por la carretera de La Esperanza a Ciguatepeque, bella carretera. Ahorita esa carretera ahí de Naco para allá, está bien bonita la carretera. Qué bonito es cuando no hay tropiezos. Por eso alguien dije, bueno, van a haber más accidentes. No tenemos que ser pesimistas. ¿Por qué hay accidentes? Porque no se cumplen con las leyes. Nosotros estamos entonces así, levantando una calzada para caminar, para nuestra generación. De tal manera que su generación, fíjate qué cosa, ¿verdad? Noé, él fue llevado por Dios, ¿verdad? Al cielo. Pero en el caso de Noé, por medio de él, se salvó la humanidad. Esos son los diseños de Dios, esos son los tiempos de Dios. A Enoc, su bisabuelo, el Señor se lo llevó. Pero a su bisnieto, Noé, él lo usó
para salvar la humanidad. Esos son los caminos de Dios. Esos son los caminos del Señor. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que predicaba Enoc? Predicaba un mensaje de la tribulación. Leímos ahí en Judas 14:15. Él hablaba de la tribulación que venía, del juicio que venía, ¿verdad? Entonces, la tribulación, ¿cuándo va a comenzar esa tribulación? Que es el juicio que estamos anunciando nosotros. En aquel tiempo Noé anunciaba el diluvio. Nosotros anunciamos, luego pasaron los años y se estuvo anunciando la venida del Mesías. Llegó el Mesías, Jesucristo. Terminó su tiempo y nació la iglesia. Y de aquel tiempo hasta hoy la iglesia anuncia los 4 evangelios. Predicamos la buena nueva de salvación y predicamos el juicio venidero. La gran tribulación que dice Mateo 24, cual nunca ha tenido la tierra. Nunca. Habrá una tribulación cual nunca la ha habido en la tierra, dice la palabra. Nosotros anunciamos, ahora, Él anunció esa tribulación. ¿Cuándo comienza la tribulación? Una vez que parta la iglesia. Va a comenzar la tribulación. ¿Tenemos pretribulación? Sí, hay una pretribulación. La ha habido, ¿verdad? La ha habido. Ustedes saben que han habido 2 guerras mundiales. Y que bueno, escuchaba a un analista precisamente ayer que decía que estamos, un analista internacional, decía que estamos prontos, que la humanidad está pronta a entrar a un tercer conflicto mundial. Y bueno, y yo me puse a escucharlo porque los países que él estaba denominando son los países que están en la profecía bíblica. Hablaba de Rusia, hablaba de Irán, hablaba de China, que son las naciones que se están levantando como potencias en armamentos. Y bueno, eso está en la profecía bíblica. Ezequiel capítulo 38 lo dice. Israel. Usted sabe que es lo que está pasando con Israel ahorita, ¿verdad? Entonces, hermanos, la tribulación será un tiempo, dice, de maldad terrible, de violencia, de sacrilegio, de sacrificios, cual nunca han habido, ¿verdad? Porque ahí aquel, ¿verdad? Ya se va a dejar ver con todos sus secuaces. Ahora también Apocalipsis nos habla de 2 profetas que se levantarán en ese tiempo de la tribulación, que van a ser 7 años, que hay algunos eruditos bíblicos que dicen que es Enoc y es Elías, pero yo, si la Biblia no lo menciona, yo mejor me abstengo, ¿verdad? Entonces yo lo que puedo decir es que son tipos de Enoc y de Elías, ¿verdad? Esos 2 profetas que se van a levantar. Algunos dicen que van a ser ellos porque ellos no vieron muerte y ellos van a tener que morir porque toda persona que nace tiene que morir. Pero yo digo mejor, tomo que son tipos de Enoc y de Elías. En este tiempo, usted sabe que hay muchas posiciones teológicas, pero la que le enseñamos a ustedes es de que usted no va a pasar la tribulación, la iglesia no pasará la tribulación. Hay muchos que apostan, que dicen que bueno, que la iglesia va a pasar la tribulación. Pero la palabra en diferentes partes de la Biblia concuerda que dice: te guardaré de la tribulación que va a venir sobre la tierra. Si apenas aguantamos un poquito el COVID, que de la noche a la mañana apareció el COVID. Ahorita dicen que hay otra cepa de esa porquería de enfermedad. Pero la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada porque en el cielo habrá una fiesta. Ahí estaremos, mire, ahí, en las bodas del Cordero. Yo no sé si primero van a hacer las bodas del Cordero o el tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero lo importante es que llegar antes, si vamos a estar delante del bima de Cristo, o sea, delante del tribunal de Cristo, allí usted va a estar sin nadie.
Ahí va a estar mi querida Melody sin papá y mamá. Ahí solitos cada uno para rendición de cuentas a Dios de todo lo que Él nos dio. Por eso dígale al Señor: Señor, guárdame. Quiero disfrutar a tu manera todo lo que tú me das, ¿verdad? Pero que ahí vamos a estar en la boda del Cordero, allí yo voy a estar. Ahí estaré. Y dígaselo al Señor siempre que usted pueda, ¿va? Dígaselo. Entonces, el mensaje de Enoc en aquel tiempo es pertinente para hoy. Nosotros hoy anunciamos la segunda venida de Cristo. Anunciamos, por eso nos podemos parar donde quiera y tomar un micrófono y decirle a la gente: Jesucristo es la verdad. Venga Cristo, sálvese ahora. Como decía ahí Ávila, sálvate hoy, que tú puedes salvarte. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, porque Él tendrá misericordia. Aleluya. Ese tiene que ser nuestro mensaje para quien sea. Para quien sea. Gloria a Jesús. Porque entonces Él hablaba de que Dios traía ese juicio a los pecadores, ¿no? A los pecadores. A sus amigos usted tiene que decirles eso. No sé cuántas veces, pero usted dígaselos a ellos, porque es la verdad. Y nos habla también Enoc del gobierno que el Señor va a establecer. Jesucristo va a establecer. Amén. Entonces es un mensaje para nuestro tiempo. Nosotros hemos decidido caminar, yo he decidido caminar con Dios. Como cantamos hace poco, he decidido. El canto de Carmen, he decidido. Esa línea no cruzaré, la de avergonzarme del Señor, la de negar al Señor. Jamás cruzaré esa línea. He decidido seguir y caminar con Cristo. Entonces, nosotros, ¿cuál es el mensaje de nosotros? Hacer hincapié en que Cristo regresa. Tomemos este ejemplo de Enoc, de hace 4,000 años, puede ser. Tenemos que predicar con urgencia el Evangelio del Señor. Aprovechémoslo. Ese mensaje también de esperanza purifica nuestra vida de que el Señor ya va a venir. ¿Sabe que el apóstol Pablo vivió ahí por los años, creo que, no sé si hasta los 60, después de que Cristo ascendió al cielo? Pero Pablo, ¿qué decía Pablo? Cristo viene, Maranata. Ay de mí si no predico el Evangelio. Esa palabra me pega a mí en el corazón. Que Pablo decía: ay de mí que yo no predico el Evangelio. Yo tuve un esposo que era, Adán, era muy amante de la predicación del Evangelio en campaña. Y cuando fue su tiempo, él lo hizo. Y él lo hizo con una pasión. Y nos enseñó a nosotros a ser apasionados por la predicación del Evangelio del Señor. Entonces aquí, rescate San Juan 3:16, levantémonos. Tenemos que hacer siempre predicaciones a todos los tiempos, en todos los meses. Y a todas personas. ¿Sabe que en este mes de julio, hoy estamos a 14, que no se pase este mes de julio que usted no le diga a alguien del Evangelio de Jesús, de Jesucristo? Que no pase un mes que usted no le diga a alguien del Señor. Siempre hay oportunidades, siempre hay personas. Haga hincapié en que Cristo viene. También como un ejemplo de Enoc, nosotros tenemos que recalcar lo serio que es el pecado, lo serio que es pecar contra Dios. Por eso se le llama a él pregonero de justicia. Y hacer conciencia en toda la santidad de Dios. Eso tenemos nosotros que tenerlo muy presente. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos, hermanos amados, vivir una vida de santidad. Si queremos desaparecer un día a la final trompeta. Porque, bueno, los que están preparados volarán con el Señor. Esta es una palabra de hoy para nosotros.
Noé anunciaba, viene un diluvio. Llevaba 30 años, llevaba 50 años, viene un diluvio, va a llover, viene un juicio de Dios. 49 años de estar escuchando, Cristo viene. ¿Y usted cuántos tiene? 15. ¿Usted cuánto tiene? 5 años de estar escuchando que Cristo viene. 49 tengo de estar escuchando Cristo viene. Pero sabe que lo que yo vi cuando yo vine a Cristo no es lo mismo que yo veo hoy. Lo que yo veo hoy es terrible. Terrible. De aquel tiempo a este tiempo. Lo que yo he visto en la vida de la iglesia, lo bueno y también lo malo. Hoy la iglesia se ha apartado del camino del Señor, de la sana doctrina de la palabra. Es más, ahora la gente ya ni quiere, ya ni habla de la palabra. Tengamos mucho cuidado de todo esto. Son señales. Ahora termino. Este mensaje que predicaba Enoc era el resultado de su caminar con Dios. Ya dijimos cómo es caminar con Dios. Su comunión con Dios, su vida con Dios, su entrega con Dios, lo hizo ir adelante de toda su generación. Decida usted entonces, hermano, hermana, ir adelante de sus generaciones, aunque le señalen, aunque le digan, aunque usted mire, aunque usted lea tanto negativo, señalamientos tantos, pero usted decida, usted tome la decisión de buscar de Dios, de estar prevenido cada día, por favor, en el nombre de Jesús. Aquí usted no venga a dormirse, por favor, en el nombre de Jesús, porque usted posiblemente se va a quedar entonces. Porque si está dormido físicamente, puede ser que áreas de su vida también están dormidas. Santo Dios. El domingo había más de 5 personas dormidas aquí. Y andaban en gran santidad con Dios. Que no se los señalé. ¿Por qué usted se duerme cuando viene a la casa de Dios? Y usted no se duerme cuando agarra el busito. ¿Ah? ¿Por qué usted no se duerme cuando agarra el colectivo? Porque usted no se duerme cuando agarra el carro, porque me mato, hermana. ¿Ah? Porque voy a chocar, hermana, pero aquí se duerme. Y tranquilamente usted se duerme. Y yo sé quiénes son los que se duermen porque los puedo. Yo estoy aquí enfrente y yo miro a todo el mundo. Y yo no estoy acusándolo a usted. Yo no le estoy señalando a usted, pero ¿sabe qué? Porque usted alguna vez, le pregunto, iglesia, le pregunto si alguna vez usted me ha visto dormir aquí en la iglesia. Dormitar aquí en la iglesia cuando está la palabra, jamás, hermanos. Dios está conmigo, Dios es mi fuerza. Pero yo le digo al Señor, voy para tu casa, Señor. Voy para tu casa, hay una palabra de Dios para mí. Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, yo quiero estar contigo. Yo quiero experimentar tu gloria, tu presencia en este día de hoy. Hermanos, son espíritus, le voy a decir una cosa. Espíritu de estupor produce sueño. Y a veces podemos estar nosotros. El Señor dice, despiértate tú que duermes. Ay, no dice la palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Ah? Por lo tanto, mire, cuán delicado es estar dormido. El Señor habla que debemos de estar velando, que debemos de estar despiertos. Alertas, como que hoy viene el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir nuestras maneras de vivir, corregirnos en nuestras disciplinas, corregir todo eso para caminar con Dios, porque es necesario hacerlo, hermano. Es necesario. Si yo quiero ir adelante de mi generación, yo tengo que esforzarme. Yo tengo que ser una persona disciplinada y en algunas cosas la falta de disciplina deja sus efectos. Yo tengo efectos de la falta de disciplina en mi cuerpo. Cuando yo me casé con mi marido pesaba 110 libras. ¿Qué significa eso? Que comía mucho pan, a mí me encanta el pan. Mire, todas cosas que me engordaron.
Cada embarazo me iba engordando y yo tranquila comiendo. Y como tuve un marido que me quiso así, porque no tuve un marido que, como hay otros maridos, para que yo me doy cuenta que hay maridos que tienen a la esposa, ellos tienen una gran, ¿verdad?, bola como la del barrigón, del churro, ¿verdad? Pero sí, amonestan a la esposa, ¿verdad? Mira, no te engordes, que mira, cuídate, que no sé qué. En parte está bueno, sin menosprecio, ¿verdad? Buscando el bien de la esposa, está bien que usted la cuide. Pues a mí mi marido no, él fue conmigo consentidor. Un beso para él. Consentidor conmigo. Jamás a mí me dijo Adán, deja de comer tanto pan. Bueno, ya últimamente sí, cuando llegábamos de orar. ¿Ya fuiste a comprar el pan? No, hoy no vamos a comer pan, me decía, solo café vamos a beber agua. Pero eran chispacitos así. Adán, él me amó mucho verdaderamente. Embarazada de esa niña yo, ¿qué cree usted que a mí me gustaba? Comer pastel, comer screen, no faltaba en la refrigeradora. Ya te compré el pastel, me decía. Terminaba, ya había otro pastel. Ahí está la caja de screen. Y mire, esa niña me pesó 9 libras cuando la tuve. Y naturalmente, ay, papayito, esa muchacha me cuesta. Y mire que se vino a quedar con ella, por eso mire. Entonces, hermanos, es buena la disciplina. Es buena la disciplina porque, bueno, nos va a ayudar mucho. En la mañana, después de que se enjuague usted su boca, bébase un vaso de agua, hermanos, es buenísimo. Ay, me van a vomitar. No, hermano, usted se va a acostumbrar. Y esa agua, mire, va a pasar por su estómago, va a llegar a sus riñones y le va a limpiar. ¿Ah? Otros, como mi hijo, dije que se bebe 3 limones en agua en la mañana, ¿va? David, ¿verdad? Él ha tenido efectos, dice, ¿verdad? Hagámoslo, hermanos, porque, bueno, esas son disciplinas naturales. Ahora imaginen las espirituales. Jamás usted dígale, Señor, de hoy en adelante yo no me voy a dormir en el culto, porque la próxima vez la pastora me va a mandar a pinchar con una aguja ahí para que me despierte. No, hermanos, jamás voy a hacer eso. Pero sí les aconsejo que si yo puedo a los 67, que ya casi, usted que tiene menos que yo, ¿cómo es posible entonces? ¿Ah? Y no crea que yo duermo 8 horas ya, no. Desde que me dio el COVID, tengo que orarle al Señor para dormir. Les invito a ponerse de pie y a orar al Señor diciéndole, Señor, quiero caminar contigo. ¿Cuántos quieren ser valientes y decirle, yo quiero caminar contigo como Enoc, Señor? Así como caminó Enoc, así yo quiero caminar. Así quiero que sea mi andar. Ni adelante de ti, ni tampoco ir rezagado. Ir caminando contigo.